Hola homies, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de Un Mundo Feliz de 1932 de Aldous Huxley. Espera, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Quería leer este libro porque al parecer Aldous Huxley fue el profesor de George Orwell y como me gustó mucho 1984, pensé que estaría interesante ver cuánto influenció Huxley. Vamos a ver. Como ya saben, primero doy mi resumen y luego doy un poquito de mi opinión. Spoiler, supongo. Un mundo feliz se trata de una sociedad unificada bajo el gobierno mundial. En este mundo, todas las personas son fabricadas para cumplir cierto rol. Hay fábricas para generar gente de cada clase: los alfas, los betas, los gamma, los boulevard delta y los epsilon. Un saludo a las 3 personas de León que me ven y que entendieron ese chiste. Cada persona está condicionada a seguir este rol desde la infancia. Por ejemplo, los epsilon son condicionados para ser siempre esclavos y no cuestionar su pobre calidad de vida. Tampoco existen los conceptos de familia o monogamia. Aquí todos son para todos. La gente aquí también siempre está consumiendo Soma. ¿Qué es Soma? ¡Esta! Mi papá ve mis videos, entonces mañana me va a llegar una llamada. No, la Soma es una droga que siempre los mantiene felices. En esta sociedad tampoco la muerte es triste, la vejez es extraña y siempre hay que comprar. Supongo que aquí la tristeza no existe tampoco. El personaje principal... y ahorita van a ver por qué hago eso. El personaje principal, Bernard Marx, es un alfa. Está un poco decepcionado de cómo funcionan las cosas. Bernard también siempre choca con el director, pero en una ocasión le revela que en una visita a Nuevo México abandonó a una mujer beta en la reserva indígena que estaba ahí. Bernard también tiene una relación con Lenina Crown, una mujer que trabaja dando vacunas en el centro de condicionamiento. Ahí es donde producen gente. Lenina siempre piensa que Bernard es un poco raro, pero pues aún así como que le llama la atención. No es que lo quiera porque ese concepto no existe para ellos, pero en unas vacaciones Bernard y Lenina viajan a Nuevo México, a una reserva indígena, y me pregunto ¿qué podrían encontrarse ahí? En Nuevo México se encuentran un chavo con rasgos europeos. Por fines de comedia voy a usar este PNG de Walter White porque él también era de Nuevo México y prácticamente ahí se acaba la comparación. En realidad no tienen nada en común estas dos personas. Este chavo se llama John, el salvaje. John es el hijo de Linda, una mujer beta que fue abandonada ahí. Linda lleva muchísimo tiempo sin lujos y Soma. También le enseñó a John a leer y hablar inglés. John tiene una fascinación de hecho por Shakespeare. Bernard ve a John como una oportunidad para darle en su madre al director. Entonces agarra a John y a Linda y se los lleva a Londres. Llegando a la ciudad, el director se sorprende por ver a Linda y a John, aunque no reconoce tampoco a John como su hijo, porque otra vez esta idea de la familia no existe ahí. Bernard empieza a presumir a John en todas las fiestas y lo lleva a todos lados. Para John de hecho fue muy fuerte ver cómo condicionan a los niños, pues él creció de la misma manera que lo haríamos nosotros. En general en Londres nunca encuentra su lugar hasta que conoció a Helmholtz Watson, un amigo de Bernard. Watson y John empiezan a compartir poesía y pues John le muestra las obras de Shakespeare. Al mismo tiempo John y Lenina empiezan a tenerse ondita, pero los dos vienen de culturas diferentes del amor. John quiere quedarse solo con ella, quiere monogamia pues, pero lo ve como pecado esta idea de estar como con muchas personas porque él entiende que Linda está con Bernard, aunque en realidad Linda no está con nadie. Linda pues también se siente atraída por él, pero pues lo mismo, ella viene de un lugar en el que la poligamia es normal. ¿Qué hago con mis manos? Están en piloto automático, que no los distraigan por favor. Eventualmente sí se declaran las cosas, pero no llegan a nada. Para poner las cosas peores, Linda se muere. John en el hospital reacciona, pero los demás no. Esto lo saca mucho de onda y lo molesta. Entonces se vuelve violento y comienza un desmadre en el hospital. Toda la gente ahí se asusta. Eventualmente llega la policía y lo detienen con drogas. Literalmente lo rocían con el Soma. El director decide mandar a Bernard y a Watson a Islandia como castigo. John decide esconderse de la sociedad, se muda a la casa de un faro en la mitad de la nada para eventualmente ser encontrado por otras personas y la prensa, que hace una película de John pintándolo como un desadaptado. La película hace que cada día llegue más gente a visitar a John, pero en una visita llega Lenina y al verla pues John se enoja bastante y se la agarra a golpes. Al día siguiente John se suicida. Fin.
El libro es muy interesante, es una crítica a varias ideologías. En general critica dos cosas: conductismo y utilitarismo. El conductismo es una corriente psicológica que servía para hacer a alguien hacer lo que se te hinche el huevo. Ok, es un poquito más complicado. El conductismo clásico, por ejemplo, asocia un estímulo con una conducta y una respuesta. Es como en la oficina cuando cada vez que Jim reinicia la computadora, le da una menta a Dwight. Entonces cada vez que Dwight escucha cómo se reinicia la PC, inmediatamente ya asume que le van a dar una menta, aunque no pase nada. El conductismo operante es un poco más cruel porque ahora el estímulo no es neutral. Es como en Phineas y Ferb cuando Candace atrapa a sus hermanos y los manda al campamento del mal. Cada vez que Phineas y Ferb intentan agarrar las herramientas, los rocían con agua. Entonces ahora asocian la creatividad con ese castigo. Es un poco más complicado, hay psicólogos que lo han estudiado por años. La película La Naranja Mecánica ejemplifica estas dos cosas mucho mejor, entonces queda de tarea. Aunque es más crítica del utilitarismo, que cree que todo debería de hacernos sentir feliz y maximizar su utilidad. De ahí el nombre, porque la gente en el mundo civilizado todo el tiempo intenta estar feliz. Bernard representa cómo este mundo no siempre te puede mantener satisfecho. Por otra parte, John llega a enseñar que el sufrimiento es parte de la vida humana y cómo es fundamental para llegar a la verdad, aunque bueno, sí es un poco llevado al extremo su caso en la historia. La novela cuestiona si lo que imaginamos que es una utopía en el futuro es realmente la mejor opción. Se plantea que si lo que buscamos es en realidad una distopía disfrazada. Algo que casi no he visto mucha gente de hecho hablar de es un poco la ligera crítica hacia la mercantilización de las minorías. Sí, es muy ligera esta crítica, pero pues habla un poquito de cómo las reservas indígenas en Norteamérica se ven como una especie de zoológico humano, que es algo que todavía pasa y muchísimas personas indígenas en el continente se quejan de esto. O también como Bernard usa a John como un truco de fiesta, que es algo que en realidad pasó. Y sí, esta crítica es muy ligera, pero el libro salió en el 32. Vamos a pasitos de bebé, vamos a darles chanza. La verdad es que sí tengo algunas críticas. Siento que algunos personajes se rindieron en acabar su arco, especialmente Lenina, porque John completa su historia y Bernard lo olvidamos un poco rápido, pero tampoco es como que tenía mucho ya que decir. Y de hecho cuando aparece John deja de importar en realidad Bernard en la historia. Pero sí, yo supongo que Lenina se merecía un mejor fin en lugar de que nada más se la agarren a putazos afuera de un faro. Aunque en realidad esta crítica no hace menos la historia ni el mensaje que quiere dar. Claro, supongo que podría ser mucho más, pero podemos decir eso de cualquier libro. Entonces, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley se lleva el sello de aprobación de este canal. Dale amigos, eso es todo por hoy. El próximo libro que vamos a leer es otro de Orwell, Revolución en la Granja. Esténse atentos a este libro. También acuérdense de que me pueden seguir en todas mis redes sociales y mi canal de Discord que está en la descripción. También vayan a ver mi último video sobre las series que veía cuando estaba pequeño en el canal 11, pero eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima. Y también vayan a ver mi video de 100 años de soledad, casi se me olvida. Bye.